En esta oportunidad vamos a dar inicio a los contenidos de la unidad número 9, aplicaciones o transformaciones lineales. En primer lugar vamos a considerar a las aplicaciones o a las transformaciones como funciones con valores vectoriales de una variable vectorial. ¿Qué quiero decir? Que vamos a hablar de alguna operación matemática que me permita tomar un vector de lo que voy a llamar dominio, un espacio vectorial de salida, aplicar esa operación matemática sobre el vector y obtener lo que se conoce como imagen en mi función vectorial, ¿sí? Entonces, al igual que como ocurre con las funciones con las que están acostumbradas a trabajar en análisis matemático, tenemos un dominio y tenemos un codominio, conjunto de llegada, en donde se va a definir un subespacio, el que vamos a llamar imagen de mi transformación. Voy a decir que f es una función entonces que asocia a un único vector en W con cada uno de los vectores en B, siendo B mi espacio vectorial de salida y W mi espacio vectorial de llegada. Voy a decir además que f aplica o mapea B en W y a eso lo escribo como f de B en W. Desde el punto de vista geométrico, por ejemplo, tenemos en la izquierda de la pantalla una función f o t, también suelen llamarse t debido a la palabra transformación, en la que voy a tomar un vector de R2 y lo voy a reflejar con respecto al eje coordenado X. Entonces, para todos aquellos vectores de R2, X, Y, su imagen va a estar conformada por los vectores en R2, X, menos Y. Por otro lado, tenemos el ejemplo 1 a la derecha de la pantalla, en la cual vamos a plantear una transformación que va de un espacio vectorial de R2 hacia un espacio vectorial de R3, en el cual la operación que me va a permitir obtener los vectores de la imagen es la que se encuentra entre paréntesis. Es decir, la imagen de todo vector B de R2 será un vector en R3 cuyas componentes estarán conformadas de la siguiente manera. La primera componente será igual a la primera componente del vector en R2. La segunda componente de mi vector imagen va a estar conformada por la suma de la primera y la segunda componente de mi vector B, mientras que la tercera de las componentes estará conformada por la resta de la primera y la segunda componente de mi vector B. Es decir, que si tenemos el caso particular del vector B 1, 1, la imagen de B será 1, es decir, la primera componente se mantiene sin alteraciones, la segunda componente será la suma de 1 más 1, es decir, 2, y la tercera componente será la resta de 1 menos 1, es decir, 0. Entonces, vamos a definir a la función f de B en W como una función desde el espacio vectorial B hacia el espacio vectorial W, y vamos a decir que f es una transformación o una función lineal si se cumple que la imagen de la suma de U más B es igual a la suma de las imágenes de U más las imágenes de B para todos los vectores U y B que pertenezcan a mi espacio vectorial B de salida. Y además que la imagen del producto de un escalar K por un vector U será igual al producto del escalar K por la imagen del vector U. Es decir, puedo sacar a mi escalar de la transformación. Esto tiene que cumplirse para todos los vectores U de B y todos los escalares K. Entonces, lo importante que tenemos que considerar hasta el momento es que podemos hablar de funciones vectoriales con imágenes vectoriales o de transformaciones o aplicaciones, pero estas pueden o no ser lineales. En el caso particular de la materia, nosotros vamos a tomar en cuenta, vamos a trabajar con aquellas transformaciones lineales, es decir, aquellas transformaciones en las que se cumplan los puntos 1 y 2 que acabo de definir.
Nosotros trabajamos sobre espacios vectoriales en donde dijimos que se definían dos operaciones básicas, la suma y la multiplicación por un escalar. La ley de cerradura para la suma y para la multiplicación por un escalar. Y la idea en estas transformaciones es que estas operaciones se preserven a través de la transformación lineal. Vamos a ver entonces un ejemplo de una transformación f de R2 en R3, tal que la imagen de los vectores b va a estar dada por la siguiente expresión: x más y x menos y. Fíjense que es la misma transformación para la cual vimos el ejemplo hace unos instantes. Lo que tenemos que verificar es si esta transformación es una transformación lineal o no. ¿Y cómo hago para determinar o para demostrar que esta transformación f es lineal? Pues voy a definir dos vectores del dominio, es decir, de R2. Hay que tener cuidado con esto. Van a ver que en el apunte tienen muchos ejercicios de este tipo. Vamos a definir entonces al vector u y al vector b con sus dos componentes porque son vectores que pertenecen al dominio, es decir, a R2. Para comprobar si es lineal, debo comprobar entonces que se cumplen las condiciones 1 y 2 que definí en la filmina anterior. La 1 era que la imagen de la suma de u más b sea igual a la suma de las imágenes de u más las imágenes de b. Para eso, una vez que definí mi vector u y mi vector b, voy a obtener sus respectivas imágenes, es decir, la imagen de u como x1 más y1, x1 menos y1, y la imagen de b como x2 más y2, x2 menos y2. Entonces tengo mis vectores del dominio, mis imágenes que como verán pertenecen al espacio vectorial de llegada o R3. Luego voy a hacer la suma o el vector suma u más b, y este va a ser x1 más x2 y 1 más y2. Y entonces así podré calcular también la imagen del vector suma, porque lo que debo probar es lo que tengo acá escrito en rojo, que la imagen del vector suma u más b es igual a la imagen de u más la imagen de b. Para calcular la imagen del vector suma, entonces, la primera componente se mantiene igual a las componentes del vector en R2. La segunda componente es la suma de la primera y la segunda componente de mi vector u más b. Y la tercera componente es la resta de la primera menos la segunda componente del vector u más b. Fíjense, acá tengo entonces el vector imagen de u más b. Es decir, yo a este vector puedo reordenarlo de manera tal que obtenga dos vectores o la suma de dos vectores para los cuales la primera componente es x1, luego voy a tener x1 más y1 y finalmente x1 menos y1. Voy a agrupar en otro vector las demás componentes, es decir, x2 más y2 y x2 menos y2. Y fíjense que logré obtener cada uno de los vectores f de u más f de b. Por lo tanto, puedo asegurar que se cumple la primera condición que indica que la imagen del vector suma u más b debe ser igual a la imagen de u más la imagen de b. Para terminar de definir si f es o no una transformación lineal, debo comprobar además que la imagen del producto de k por u es igual a k por la imagen de u. Para eso voy a tomar el vector u que había definido previamente, voy a calcular su imagen, esto ya también lo tenía de la filmina anterior, y voy a calcular el vector k por u, es decir, un vector al vector u lo voy a multiplicar por un escalar genérico k. Mi vector k por u va a tener la siguiente forma. Como primera componente k por x1, como segunda componente k por y1. Y una vez que obtengo mi vector k por u, que tiene dos componentes porque pertenece al espacio vectorial de salida R2, voy a calcular la imagen de ese vector.
para calcular la imagen, la primera componente se mantiene exactamente igual, la segunda componente se conforma por la suma de la primera y la segunda componente, que fíjense que ambas tienen como factor al escalar k, por lo que lo puedo sacar como un factor común. Lo mismo con la tercera componente, constituida como la resta de la primera y la segunda componente, también en donde saqué como factor común al escalar k. Si yo observo este vector, puedo ver que a este escalar que se encuentra en las tres componentes, puedo también sacarlo factor común, y lo que obtengo entre paréntesis no es nada más ni nada menos que la imagen de mi vector u. Por lo tanto, acabo de comprobar que la imagen del vector k por u es igual al escalar k por la imagen del vector u. Por lo tanto, habiendo comprobado las condiciones 1 y 2, puedo afirmar que f es una transformación lineal. Generalizando entonces, vamos a decir que si defino f de b en w como una transformación lineal, entonces si b1, b2 y bn son vectores de b y k1, k2 y kn son escalares, entonces puedo decir que la imagen de la sumatoria de k1 por b1 más k2 por b2 más kn por bn será igual al producto de k1 por la imagen de b1 más el producto de k2 por la imagen de b2 más el producto de kn por la imagen de bn. Vamos a ver ahora unas transformaciones particulares que son las transformaciones matriciales, ¿sí? Vamos a definir a una matriz A de orden m por n y voy a utilizar la notación matricial para los vectores de mi dominio y de mi codominio. Rn será la dimensión de los vectores del espacio vectorial de salida y Rm será la dimensión de mi espacio vectorial de llegada. Puedo definir entonces a las transformaciones lineales como el producto de mi matriz A por los vectores X que pertenecen, por supuesto, a el espacio vectorial Rn. Es decir, X debe tener como dimensión al número de columnas de la matriz A y el espacio vectorial de llegada tendrá como dimensión el número de filas de la matriz A. ¿Y esto por qué? Porque vamos a recordar que si X es una matriz de orden n por 1, podré multiplicarla o posmultiplicarla por la matriz A, que es de orden m por n, y el producto de esta multiplicación será una matriz de orden m por 1. De aquí que las dimensiones del dominio son Rn y las dimensiones del codominio Rn. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo voy a definir como transformación a aquella transformación en la cual premultiplico a mis vectores por la matriz A y de esa manera obtengo las imágenes de la transformación. ¿Cómo voy a saber que la transformación matricial es una transformación lineal? Pues deben cumplirse las dos condiciones que comprobamos recién. Y para eso, recordando las propiedades de la multiplicación de matrices, yo puedo ver que la multiplicación de matrices era distributiva respecto de la suma, es decir, A por U más B es lo mismo que A por U más A por B, y que además el producto de A por K por U, siendo K un escalar, es lo mismo que K por el producto de A por U. Fíjense que son las dos condiciones que deben cumplirse para que la transformación sea una transformación lineal, es decir, la imagen de la suma de los vectores U más B debe ser igual a la suma de las imágenes de U más las imágenes de B, y que la transformación o la imagen de K por U debe ser K por la imagen del vector U, es decir, que este tipo de transformaciones matriciales son transformaciones lineales. Vamos a ver más adelante que a todas las transformaciones lineales podremos expresarlas de manera matricial, pero eso va a quedar seguramente para el próximo video.
Vamos a hablar entonces de algunas transformaciones lineales importantes de mencionar, como por ejemplo la transformación 0. Sea una transformación T definida de B en W, siendo B y W dos espacios vectoriales. Esta transformación es tal que la imagen de B es igual a 0 para todo vector B que pertenece al espacio vectorial de salida. Esta transformación es la que se conoce como transformación 0 y se observa también que la imagen de la suma de U más B es igual a 0, la transformación de U es igual a 0 y la transformación de B es igual a 0, y que además la transformación de K por U es igual a 0, siendo K cualquier escalar y siendo U y B cualquier vector que pertenece al espacio vectorial de salida. Es decir que además esta transformación es una transformación lineal. Por otro lado, tenemos los operadores lineales, que son aquellas transformaciones en las cuales son de B en B, es decir, ocurren dentro del mismo espacio vectorial y son definidas por la transformación de B es igual al producto de un escalar por el vector B. Es decir, que todas estas transformaciones de B en B, tales que la imagen de B es igual a K por B, es lo que se conoce como operador lineal sobre B. Cuando ese K es igual a 1, estoy frente a la famosa transformación identidad, es decir, la transformación de B es igual a B, es un caso particular de la operación de un operador lineal sobre el vector B para el cual K es igual a 1. ¿Qué pasa con estos operadores lineales? Si mi escalar es mayor que 1, pues entonces voy a decir que esa transformación es una dilatación de B. Mientras que si el escalar se encuentra entre 0 y 1, esa transformación será una contracción de B. Geométricamente, una dilatación estira a mi vector B en un factor de K, mientras que una contracción lo va a comprimir a mi vector B en un factor de K. Entonces, propiedades de las transformaciones lineales, vamos a mencionar a las siguientes tres propiedades, siempre considerando que T es una transformación de B en W y es lineal. La transformación del vector nulo en B será igual al vector nulo en W. Pues porque yo puedo expresar, por ejemplo, al vector nulo en B como el producto de 0 por B, para todo B que pertenece a mi espacio vectorial del dominio. Por lo tanto, la transformación del vector nulo puede expresarse como la transformación de 0 por el vector nulo. A ese 0, como mis transformaciones son lineales, puedo sacarlo como factor común y 0 multiplicado por la imagen del vector B, cualquiera sea mi vector B, va a ser 0 para todo vector B que pertenece a mi espacio vectorial de salida. Por otro lado, la transformación del vector menos B será igual a menos la transformación de B, es decir, la imagen de menos B será igual al menos la imagen de B. Esto también se cumple para todo vector B que pertenece al espacio vectorial de salida, pues menos B puede ser expresado como menos 1 por B, y como esta es una transformación lineal, este menos 1, que viene a representar un escalar, puede sacarse fuera de la transformación y obtengo el producto de menos 1 por la imagen de B o por la transformada del vector B. Por otro lado, la imagen de la resta de B menos W es igual a la imagen de B menos la imagen de W. Esto es para todo B y W que pertenecen a mi espacio vectorial del dominio. Pues también puedo expresar a este menos W como el factor de menos 1 por W. Como esta es una transformación lineal, a esto que tengo aquí entre corchetes puedo expresarlo como la transformada de B más menos 1 por la transformada de W
de manera tal que se cumple la propiedad que acabo de describir.